Y bien, estamos ahora con el embajador Luis Solari. Embajador, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, con todo gusto. Bueno, a su juicio, ¿cuál era el objetivo del presidente García con estas declaraciones, con esta entrevista La tercera. en la tercera, ¿no es cierto?, de Santiago de Chile? Él usó dos veces la palabra obsecuente, de modo tal que ahí había obviamente una intencionalidad. Sí. Es decir, que Evo Morales es obsecuente con Santiago y por eso como necesita buscar un enemigo externo para afianzar su situación interna, se la agarra con el Perú, porque no puede agarrársela con Santiago. Así es, Ese es un poco lo que es. está diciendo, ¿no es cierto? Sí, esa consecuencia quizás venga del hecho de que tenemos que recordar que Bolivia dijo de que Perú había planteado la demanda ante la Haya porque quería bloquear la salida al mar de Bolivia, ¿no es cierto? Y entonces eso es un poco, ¿no? Es un poco la tesis chilena, ¿no? Esa tesis chilena que se la venden a Bolivia, Bolivia la repite, Claro. y ahí viene la obsecuencia, ¿no? Pero a mí me llama la atención que en estos momentos hay este tipo de declaraciones, porque las relaciones con Chile estaban tendiendo a una estabilización, a una normalidad, y con Bolivia, bueno, aparte de la diablada, que es una cosa anecdótica, ya se había regresado el embajador, pensábamos que todo esto podía regresar a una normalidad, a una relación normal, ¿no? Y no es así, pues se presenta esta situación en la cual tiene el antecedente de las provocaciones del señor Evo Morales con insultos, incluso al propio presidente de la República, lo cual es un error de Evo Morales, un error gravísimo de Evo Morales. Pero el presidente García de repente le dice obsecuente a Evo Morales, lo cual también es otro error, ¿no? En estos momentos, porque un error no justifica otro error, solamente hacen dos errores, y en política internacional eso tiene un costo. En fin, esperemos que esto, en fin, no siga desarrollándose. Usted ha visto la primera declaración de Mariano Fernández, decirnos que somos provocadores porque hemos presentado hemos construido un caso que se presentó hace 23 años, en 1986, ¿no? O sea que no hemos construido un caso, es un caso que viene desde muy atrás. En fin, yo la verdad lamento esto, espero que se pueda recomponer las cosas, porque el Perú ha actuado correctamente en todo el proceso de la Haya y tiene además el respaldo del gobierno, en este caso, de toda la ciudadanía peruana. Ahora, bueno, en realidad en las declaraciones del presidente García me parece que no hay nada contra Chile en particular, ¿no? Quizás algo en relación, hay una parte en la que se habla del armamentismo chileno, en la que el presidente García, claro, da a entender que eso no se necesitaría, para que, no lo dice clara, digamos, con todas sus letras, pero sí da a entender pues que es innecesario ese armamento tan grande. Pero no hay, digamos, es más bien una entrevista contemporizadora con Chile, ¿no? Sí, habla de los empresarios. De los empresarios chilenos, de la integración y todo lo demás. Y defiende, claro, la posición peruana de ir ante la Haya, que es lo que el periodista cuestiona. Pero no, me parece que la reacción del canciller chileno es un poco sobredimensionada. No puede decir que es una gran provocación. Y lo dice dos veces, además. Y lo dice dos veces, ¿no? Porque no apelar pues a una corte, a un sistema pues de conciliación de intereses, ¿Qué es lo que manda Naciones Unidas? no puede ser pues una provocación, ¿no? Es absurdo, ¿no? Pero eso yo le quería preguntar. Él dice que se ha construido efectivamente el caso. El Perú ha construido un caso de una ley derogando la supuesta delimitación anterior, eso es lo que dice él. Absolutamente falso, ¿no? Pero esto efectivamente el Perú lo plantea desde hace más de 20 años. 23 años, en 1986. En 1986 lo plantea, ¿no? Y bueno, no hemos construido ningún caso, es un caso que viene desde hace un cuarto de siglo prácticamente. ¿Cómo vamos a decir que lo hemos construido? Sin embargo, en las declaraciones del presidente, yo quisiera hacer algún comentario, ¿no? Aparte de esta adjetivación de obsecuencia que ha hecho, que no sé, no creo que sea en estos momentos tan oportuna, pero en lo que se respecta a este posible acuerdo que hayan llegado Chile y Bolivia, ojalá que hayan llegado, ¿no? Porque esta es una situación que cuanto antes se solucione en América Latina va a ser muy bueno para todo el continente. Él habla de que se llega a un acuerdo, tienen que consultarle al Perú, ¿no? Y eso no es así.
No es así, porque, y esto es algo que es importante. Si es que pasa, si es que... Si es que llegan a un acuerdo por el norte de Arica, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. No es así. El Tratado del 29 dice que en ese caso se debe llegar a un acuerdo previo con el Perú, ¿no? Con la otra parte, que en este caso sería previo. un acuerdo previo. Un acuerdo, Jaime, significa que para que tú llegues a un acuerdo tiene que haber una negociación, ¿no? No hay acuerdo sin negociación. Y este es una sutileza muy importante, ¿no? Porque precisamente el gobierno de Chile siempre ha hecho creer a Bolivia que hay que consultarle a Bolivia. ¿Para qué? Porque cuando usted dice consulta, lo que usted está orientando es que el Perú lo que tenga que decir es sí o no, y no es el caso. No, es una negociación en la cual nosotros diremos, bueno, nosotros podemos aceptar bajo estas condiciones. Entonces es una negociación tripartita, entonces. Al comienzo bipartita y después es una negociación tripartita. Y así lo fue el 76, ¿no? El 76 cuando planteó Chile, el 75, en diciembre del 75 Chile lo planteó y las negociaciones se desarrollaron en el año 76, ¿no? Se creó una comisión consultiva, Morales Bermúdez nombró a José Luis Bustamante Rivero para una comisión consultiva ad hoc para esto, donde estuvieron Basadre, Bustamante Rivero, por cierto, que la presidía, Raúl Ferrero, Andrés Aramburú Menchaca, García Bedoya, y bueno, eran como 10. Hubo un momento en que la comisión se dividió, hubieron unos de una opinión, otros de otra, pero en ambos casos se habló con Bolivia, con el embajador de Bolivia. Yo me acuerdo perfectamente porque yo era un joven consejero en esa época y era secretario de la comisión, ¿no? Yeah. Y entonces se habló, el doctor Bustamante Rivero habló con el embajador de Bolivia para hacer algunas tratativas. Se consiguió lo que el Perú pedía, que era y Bolivia las aceptó. Y entonces, lamentablemente... Esa fue la propuesta del gobierno de Pinochet, ¿no es cierto? Esa fue la propuesta del acuerdo Charaña. El acuerdo Charaña. El acuerdo era Charaña. Un corredor... Era un corredor en el norte de Arica, ¿no? Que desembocaba finalmente en el mar con 5 kilómetros de litoral. Claro, y el Perú hizo una contrapropuesta, ¿no es hizo cierto? una contrapropuesta que no reflejó el pensamiento de toda la comisión, porque Bustamante Rivero, Raúl Ferrero, Andrés Aramburú, por citarle unos nombres que yo recuerdo, tenían otra visión. De acuerdo, pero la contrapropuesta planteada... La contrapropuesta era una soberanía tripartita. ¿No? Entonces Chile la desechó, claro, porque dijo, esto no es lo que yo he consultado, esto no es lo que yo he pretendido. Ese es el argumento, de eso se vale Chile para decir que Perú sabotea. Digamos. Sabotea, ese Claro. es el argumento para poner Claro. eso. Entonces nosotros después, la política internacional del Perú se ha dado cuenta un poco de esto, creo yo, y ha replanteado su posición ¿Y cuál era la posición de los otros miembros de la comisión? Aceptar la interposición, pedirle a Bolivia algo que Bolivia nunca tuvo ninguna objeción, dijo que sí, ¿no? Y eso favorecía mucho a Tacna, ¿no? Y favorecía mucho a Tacna porque la irrigación de Tacna se aseguraba, y Tacna es un departamento que tiene carencia de agua, como lo dijo Bustamante Rivero en esa época. Tacna tiene sed. Claro. Ese fue el argumento de Bustamante Rivero. Pero el argumento que se da ahora, y lo dice también el periodista en la entrevista, es que si digamos, la demanda del Perú ante la Haya obstaculiza de por sí la salida de Bolivia, digamos, la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de salida al mar, porque ese mar, como resultado del fallo de la Haya, podría terminar siendo peruano. Entonces no podrían llegar a un acuerdo por un mar que está en disputa. Entonces, mientras está la disputa, no podría haber solución. Ese es el argumento que hay. ¿Cuál es la respuesta frente a eso? La respuesta a eso es que lo que se está negociando es un pedazo de costa. La costa es territorio. Sí. Eso es lo que se va o a canjear o a devolver, a restituir, a no sé qué, ¿no? Eso es lo que se va a dar. Y toda costa tiene su proyección marítima. En estos momentos la proyección marítima, por ejemplo, si llegasen a un acuerdo mañana, Yeah, ¿no es cierto? La proyección marítima sería, por ahora, la del statu quo. el paralelo, digo. El paralelo.
Y cuando la Corte dé el fallo, tendría la proyección de la línea que da la Corte. O sea que simplemente se corre, Así es, se corre el así corredor es, marítimo, así digamos. es, así es. Así es. Sí, Es pues, tan sencillo como eso. Es sencillísimo. Yo no sé por qué el señor Choquehuanca, que ha dicho que esto es un obstáculo total, y el señor Fernández naturalmente aplaude eso. Si eso cualquier alumno Claro. lo puede comprender perfectamente. De acuerdo. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con el embajador Luis Solano. Ya.